Soy Marcelo Vargas, embajador de México en retiro. Todo empezó ya saliendo de preparatoria del Colegio Cristóbal Colón, que fui a estudiar a Londres. Estudié en el Architectural Association, pero posteriormente regresé a México, en donde primero me incorporé al Colegio de México y luego me incorporé ya a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde me recibí de licenciado en Relaciones Internacionales en el año de 1968. Mi carrera ha sido llena de veras de satisfacciones y he podido navegar por toda la rama de lo que es el servicio exterior mexicano. Y sí me he encontrado también con la gran satisfacción de ver que mi padre, Pedro Vargas, también fue un gran diplomático. En realidad, heredo de él esta visión internacional sobre México. México es primero. El amor a México y salvaguardar sus intereses es lo que un diplomático tiene que hacer, y tiene que hacerlo con habilidad. Él también fue un gran embajador de México, pero lo llevó a cabo a través de su mensaje musical. Pienso yo que mi carrera ha sido muy paralela a la de mi padre. Y siento, de verdad lo digo con sinceridad, que cada vez que yo fui al extranjero, llevaba dos credenciales, la que me daba mi gobierno, pero también la que me dio mi padre, que cuando yo viajé por Latinoamérica sentí todo ese cariño que el público le había dado a él, me lo había dado a mí también, y me facilitaba mi labor para acercar a México a todos los pueblos latinoamericanos. Hola, muy buenas noches. Están una vez más en su programa La Cita. Y bueno, en esta ocasión yo me siento muy agradecida, muy agradecida, muy agradecida. ¿Por qué? Porque tenemos un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a Marcelo Vargas. Y yo creo que la gente ya de pronto hizo clic su nostalgia, ¿no? Por esa frase, esa cita tan bonita de tu padre, ¿no? Muy agradecida, muy agradecida. Él siempre decía que era la manera que más afectiva decía a todos, a su familia, a sus hermanos y a todo su público que lo hubiera aplaudido, que siempre lo que le salía del corazón era muy agradecido. Y lo decía tan bonito en su programa, ¿verdad? El estudio de Pedro Vargas. Sí. ¿Verdad? El estudio 13 años duró y fue una maravilla porque fue un programa que a las 8:30 de la noche todos los hogares de México por alguna razón lo ponían. O sea que mi padre pudo entrar a los hogares mexicanos durante 13 años. Y realmente ahí se vieron celebridades que venían a México y mi papá los presentaba de una manera muy agradable, en una forma formal, pero a la vez sencilla y simple, y que a todo mundo le agradaba. Así es. Yo lo recuerdo muy bien, Marcelo. Bueno, y bueno, hablando de tu padre, vamos a hablar de ti, que tiene que ver naturalmente con tu padre y tu madre. ¿Cómo fue tu infancia, Marcelo? Bueno, mi infancia fue una infancia muy agradable. Soy el tercero y a mí me decían Orson Welles porque era el tercer hombre. Fuimos 4 hombres y aquella película famosa de Orson Welles, el tercer hombre. Entonces yo fui Orson Welles, fui el tercer hombre. Fíjate, de tu padre tan famoso, todo el mundo lo identificaba con esa voz, con ese talento. ¿Cómo te sentías, por ejemplo, en la escuela, en la universidad? ¿Necesariamente te relacionaban con tu padre o no siempre? No, mira, obviamente la fama de mi padre siempre me acompañó toda mi vida, en mi vida desde infancia, en la escuela, en mi vida diplomática. Ya te contaré algunas anécdotas que me pasaron. Pero sí, desde mi infancia me di cuenta de que mi papá pues tenía una fama muy especial y poco a poco, pues mientras fui creciendo, fui viendo cómo él se fue desarrollando, sobre todo internacionalmente, porque mis hermanos mayores, ellos vieron otra etapa de mi padre, el principio, sus viajes a Latinoamérica. Ellos tuvieron que ir con mi padre a Argentina. Mis hermanos aprendieron a leer y a escribir en Buenos Aires, porque mi padre tenía que viajar mucho para hacer sus giras, los más chicos. Nos tocó otra etapa, ya mi papá un poco ya más formal, más internacional, sus películas. Ya nos tocó otra etapa de mi padre mucho más madura, de donde él ya tenía realmente cosechado su triunfo, ya tenía su posición, y de ahí pues volvió
yo fui testigo no nada más de ser don Pedro Vargas, como el pueblo de México se lo puso en señal de respeto, porque realmente así fue como él, su carrera, la fue llevando hasta que el público mexicano le reconoció realmente todo el esfuerzo que durante 60 años como cantante él hizo representando a México. Y dime una cosa, Marcelo, ¿es cierto que don Pedro era torero o quiso ser torero antes de cantante? Mira, en su libro habla muy claramente cómo fue lo que pasó. Los principios de mi papá es muy interesantes porque él era un hombre muy humilde. Mis abuelos eran totalmente analfabetos, eran campesinos y realmente fue ese deseo de superación, pero sobre todo con un gran don, que era su voz. Desde que él fue a cantar a los 7 años a la parroquia de San Miguel Allende, aquel famoso profesor de él, Lizaldi, que era ciego, dice que de repente oyó una voz, pues esa voz era la de Pedro Vargas de niño, y luego empezó a resaltar su voz. De ahí que cuando él llega a México y quiere ser doctor, porque era lo que quería hacer, estudia preparatoria y quiere ser doctor, un hombre compositor mexicano que fue su segundo padre, y de veras fue un padre para nosotros también, Mario Talavera, fue el que ya lo llevó, lo presentó, pero todo sobre la base de esa voz maravillosa que tenía, ese tono de voz tan perfecto. Sus mismos maestros, el maestro Pearson, el maestro Alejandro Cuevas, siempre decían, es una voz realmente fascinante, vamos a hacer de ti un gran cantante de ópera, pero el destino estaba por otro lado, y ahí tengo que decir que mi madre jugó un papel muy importante porque fue la que organizó un concurso en 1930. Una artista americana, se llama Van Harding, fue personalmente a contratar a todos los compositores un vals que le iban a hacer. Pero ahí fue cuando él debuta en 1930, su voz, y va con Miguel Lerdo de Tejada, y ahí le ofrece un contrato ir a Estados Unidos y a Canadá, por 1 año, 2 años, año y medio. Y entonces se fue y decidió dejar la ópera para agarrar siempre la canción mexicana, claro, y la canción popular. Y ninguno de los 4 hijos heredó ese maravilloso don, ese privilegio de poder cantar así con esa voz, ¿no? Bueno, se hubiera encantado, pero te voy a decir una anécdota. Un día estábamos en familia y estábamos con Carlos Arruz, el gran torero mexicano. Y no sé por qué dijeron, bueno, que canten los muchachos, porque queremos ver cómo cantan los hijos de Pedro Vargas. Y a la postre, pues fuimos todos a cantar. Cantó mi hermano Pedro, que ya él quería ser cantante. Mi hermano Mario nunca quiso ser cantante, pero tenía su voz. Y luego me tocó a mí, y yo canté. Entonces se acercó Carlos y me dijo, más que cantante, eres buen diplomático. Bueno, fue un elogio, una flor, ¿no? Muy diplomático también él. Oye, a ver, ya te pregunté qué era ser hijo de Pedro Vargas, que ha de haber sido orgullo absoluto, pero también un poco abrumado, ¿no? Porque, ¿no? ¿O nunca te sentiste muy abrumado? Mira, no, te voy a decir por qué, porque mi padre era muy sencillo. Te voy a decir, y mi madre nos hicieron un hogar muy natural, muy normal, como el de todos los mexicanos. Entonces, sí sentía la fama, pero sentía esa humildad de mi padre, pero también esa sencillez de él. Nos hacía mucha facilidad para poder yo llevar ese pedigrí que tenía yo y que me había dado mi padre, ¿no? De ser su fama, porque la gente lo admiraba, la gente lo quería de verdad, y por ende, pues nosotros también recibíamos ese cariño. Ahora, lo que no me explico es por qué elegiste la carrera de diplomático, porque pues en tu casa no se hablaba de la diplomacia o de la política no tanto. Mira, no, fíjate que no, porque mi papá fue un hombre que realmente tenía un conocimiento
pero muy pormenorizado de lo que era la política latinoamericana. Él vivió al borde de la Segunda Guerra Mundial, él viajó por toda Sudamérica, conoció a tanta gente y todo por ese mensaje musical, como él decía, que nace del pueblo de México. Realmente lo hizo un diplomático. Los presidentes lo recibían, lo aplaudían, no tanto por su voz, pero por lo que representaba. Y alguien, me acuerdo, creo que fue el presidente Vargas de Brasil, le dijo, es que Pedro Vargas es un hombre bueno y donde se para siempre va bien representando a su país. Ahí está la dedicatoria de mi padre. Este disco me lo regaló él cuando yo estaba en la Organización de Aviación Civil Internacional. Me dice, Marcelo, mi hijo, que cuando cumplas 45 años de diplomático, hayas cumplido en tu profesión con México. Con todo mi cariño y amor, tu padre, Pedro Vargas. Qué bueno. Pero fíjate, claro, él sentía México, él era México. Sí. Por eso él se sintió muy halagado que yo fuera embajador de México, porque él era México y sentía que México era sobre todo, ese amor a México era pero fundamental. Y eso realmente fue lo que a mí me hizo partícipe de hacer la carrera de diplomático, porque me fui a estudiar arquitectura a Londres, pero fui arropado por mi tío, que era el embajador de México en Gran Bretaña, Pablo Campos Ortiz, por lado de mi madre. Ahí empecé a conocer a diplomáticos, a Carlos González Parrodi, a tanta gente que ahorita recuerdo. Conocí a don Rafael de la Colina en una gran reunión que tuvimos en México, con el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, y ahí don Rafael me invitó a ir a Washington, y me quedé con él como 9 años. Cuando yo regreso a México, pues realmente para mí fue muy fácil decir que arquitectura ya no podía seguir, porque lo había estudiado en Londres, pero no podía seguir porque la universidad no me reconocía los estudios que yo había hecho en Londres. Entonces, pues me acordé, pues es muy fácil, es la diplomacia, sí, claro. El destino me llevó ahí. Y ya después fui a Ginebra por casi 9 años y cubrí también todo el espectro. También fui a Naciones Unidas a 7 asambleas generales con don Alfonso García Robles, nuestro premio Nobel, y con la gran empresa mexicana que fue el Tratado de Tlatelolco, el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina. Entonces he tenido mucha suerte. Fue una carrera que fue muy completa. Entonces entré por la parte internacional, pero después me dediqué a la parte bilateral y fui embajador en Bolivia, luego fui embajador en Arabia Saudita. Tuve casi 6 años ahí. Soy el embajador que más tiempo ha estado en Arabia Saudita y se especializó en el petróleo, en la energía. Y de ahí fui a Noruega. Ya después fui a Japón en mi última etapa de mi carrera y ya después ya me retiré. Bueno, entonces tú deberías de escribir otro libro. Me gustaría mucho escribir porque las vivencias que yo tuve en la diplomacia pues fueron muy grandes en materia de representar a México, de ver todos los proyectos tan importantes que hicimos durante tantos años y que realmente dieron a México ese papel tan preponderante que México tuvo en materia de relaciones internacionales. Las cartas credenciales que mi padre me dio en el sentido de que pues era su hijo, y realmente tuve muchas cosas muy interesantes que me pasaron como hijo de Pedro Vargas en la diplomacia, sobre todo en Latinoamérica. Una de las cosas más que interesantes, muy gratificantes, es el premio que se le acaba de dar en la UNESCO. ¿Cuál fue realmente? ¿Por qué se le da ese diploma a tu padre? En primer lugar, debo de decir que debo de hacer mención a Manuel Ramos, que sí, es el director del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO. Realmente me llevó muy fácil a decirle a Manuel, quiero que los archivos de mi padre estén salvaguardados en el Centro de Estudios de Historia de México. Y así fue, dimos todos los archivos, en fin, se hizo todo. Cartas, ahí están todas sus memorias, todas sus fotografías, están diplomas, están muchas cosas, está su música también, porque se guardó todo el archivero de su música, está ahí también. Y puede uno consultarlo, sin problema. Exactamente. Entonces, la UNESCO decidió que ese archivo, junto con el de Dolores del Río y junto con Roberto Montenegro, eran una colección
pero preponderantemente importante sobre la cultura mexicana popular. Cómo tu padre sigue trascendiendo, ¿me entiendes? Cómo todavía nos sigue regalando, pues, como fue el diploma del UNESCO. Sí. Pero fíjate, qué bonito. Bueno, sí, porque te voy a decir que para mí realmente fue para mí un impacto muy importante y sobre todo me emocionó mucho ver que es un tesoro que debe ser salvaguardado para beneficio de la humanidad. Y yo cuando leo su libro y veo todo lo que ha hecho desde su infancia, desde su modesta infancia hasta donde llegó, a través de su voz, pues realmente es un mensaje del pueblo de México. Por eso es muy importante, Marcelo. Tengo entendido que sus restos están en Guanajuato. No, están aquí en México. Están aquí en México, sí. Pero tienen que estar en la rotonda de los hombres ilustres. Mira, a mí me parece muy importante, te voy a decir por qué, porque eso lo platicamos con mi madre, que en paz descanse también. Decía, es que Agustín Lara y Pedro Vargas fueron la pareja más importante de la música romántica mexicana. Porque es cierto, Agustín pues era el gran compositor, pero Pedro Vargas fue su gran intérprete y Pedro Vargas fue el que llevó todo ese mensaje musical a través de toda la América Latina en momentos muy difíciles durante la Segunda Guerra Mundial, pero que finalmente dieron como resultado esa época romántica que todos todavía nos acordamos y que todavía queremos que regrese. Así es. Oye, ya antes de despedirnos, te voy a hacer rápidamente un cuestionario de tu tocayo, Marcel Proust. A ver, tu ideal de felicidad. Mi ideal de felicidad, viajar. ¿Cuál sería tu mayor desgracia? Mayor desgracia sería que ya no tuviera interés por las cuestiones internacionales que tanto me estudié y que tanto me aboco todavía. ¿En qué país desearías vivir, aparte de México? Pues a mí me gusta mucho Suiza, porque significa un país que está en medio de Europa, es un país neutral y se pueden hacer muchas cosas y es la sede donde más reuniones de las Naciones Unidas. ¿Tu color favorito? Amarillo. ¿La flor que más te gusta? La orquídea. Bueno, el principal rasgo de tu carácter. El principal rasgo de mi carácter que pienso mucho las cosas. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre? Su dinamismo. ¿Y en una mujer? Su inteligencia. Ah, muy bien. ¿Y qué aprecias en tus amigos? Has de tener muchos amigos, me imagino. Tengo muchos amigos, gracias a Dios. ¿Qué es lo que más aprecias de ellos? La amistad. La amistad. ¿Y tu principal defecto, Marcelo, no tienes? Apático. Apático. ¿Y tu ocupación favorita? Bueno, coleccionar películas. Yo lo sé. Yo he visto tu colección, además de que tienes un departamento precioso, todo ordenado, todo brilla, todo está perfectamente bien en su lugar, pero tienes una colección de películas norteamericanas, francesas, todos los Óscares tienes, ¿no? Todos. Todos tienes. Pero es que sabes que desde que tengo uso de la razón, desde niño me gustaba el cine. Y todo el cine internacional. Y siempre fue mi idea de coleccionar películas, que era muy raro cuando era niño, pero se hizo realidad con el tiempo y la tecnología. Qué bonito. Bueno, ¿qué virtud desearías poseer? Humildad. Pero si eres muy humilde. Sencillez. ¿Cómo te gustaría morir? Rodeado de todos mis seres queridos. ¿Y cuál es tu estado de ánimo más común? A ver, ¿con cuál te identificas más? El estado de ánimo que siempre es ir para adelante con alegría, tranquilidad y paz. Yo siento como que estás ya mucho en paz, porque además tienes una vida como muy armoniosa, equilibrada. Así es, tú he tenido esa suerte. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿tu pintor preferido? Diego Rivera. Diego Rivera. ¿Tu héroe de la vida? Mi padre. Qué bonito. ¿Qué hábito ajeno no soportas? Cuando la gente habla y no sabe lo que está hablando. Realmente eso me enerva. Sí, me puedo imaginar como Trump te ha de enervar mucho. Sí. ¿Qué es lo que más detestas?
No tengo una cosa así que diga que detesto, no tengo. ¿Cuáles son tus autores favoritos? Mi mamá me enseñó sobre todo los poetas y sobre todo las poetisas, las latinoamericanas, Juana de Ibarburu, Gabriela Mistral, por supuesto, José Luis Borges también, que también tanto lo recordábamos en Suiza, él vivía allá en Suiza, o sea, todo eso me fascina, ¿no? ¿Cuál es tu músico favorito? Pues no, que a ver, ¿quién? Bueno, yo diría, mi músico favorito, sí. Agustín Lara. Sí lo conociste. Lo conocí mucho. Qué elegante era Agustín, sí, de verdad. Muy era un hombre tan bien vestido. Era un dandy. Era un dandy. Siempre estaba, como tenía una figura que le quedaba cualquier ropa, realmente ese era lo principal. Y siempre lo veíamos. Y para mí me cautivaba verlo, ¿no? Un hombre tan elegante. Muy cordial, muy caballeroso. Y sobre todo con una plática muy amena. Era un gran charlista, ¿eh? Le encantaba. Un gran conversador. Sí, sí. Y luego, bueno, mira, mi padre fue, y eso realmente hay que decirlo, fue miembro de un club que se llamó Los Pergaminos, en donde se juntaron muchos pintores, políticos, escritores de México, y tenían una comida mensual. Y esas comidas eran realmente deliciosas, porque eran bohemias, eran de mucha cultura, eran de mucha alegría, eran de chistes muy simpáticos, eran sobre todo de discursos preciosos. Cantaba en muchas películas, en las películas donde salía Ninón Sevilla. No, bueno, cantó en 70 películas, sí. Imaginan, 70, y filmó también en Cuba, filmó en muchos lados de América Latina, pero realmente su fuerte fueron los discos, ¿no? De lo que grabó, y grabó mucho, no sabemos ni cuánto grabó, no hay bueno, una su cifra. Canción, así, yo diría que por la que más lo identifica a don Pedro, ¿cuál sería? ¿Cuál canción? Mira, yo digo que Noche de Ron. Noche de Ron. Porque esa canción, él realmente la sentía del corazón. Y era de Agustín. Y además la quería mucho. Y luego solamente una vez, porque tiene un significado muy especial, que es Agustín Lara y José Mojica. Bueno, nos vamos a tener que despedir, Marcelo. Bueno, fíjate, fue una charla que se nos fue. Tenemos que seguir charlando sobre esto. Hay tanto que hablar. Hay tanto. Pero yo te agradezco, Guadalupe, que hayas tenido esta... Así que muy agradecida, muy agradecida y muy agradecida nosotros, con don Marcelo. Toda la familia Vargas estamos muy agradecidos, y muy agradecidos. Y sobre todo, Bonnie y John, muy en especial, te damos las gracias. No, gracias a ti. Y bueno, yo a usted le recuerdo que tenemos una cita. No vayan a fallar, porque yo nunca fallo. Gracias, Marcelo.